Bendito Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, nos hemos dado cita en este día, Señor, para demandar de tu mano el pan nuestro de cada día. Permite que tu Espíritu Santo baje y sea revelándolo a nuestros corazones, porque lo pedimos en su nombre, para tu gloria y honra. Amén. El Señor Jesucristo los bendiga. Les habla su hermano en Cristo, Diego Ayala. Le agradezco al Señor la oportunidad que me da en este día de poder resplandecer, de mostrar esa luz que Él me ha dado, porque es para Él la gloria y la honra de que haya podido llegar hasta estas instancias. Bien, hermanos, deseo compartirles un mensaje titulado El perdón. Es mucho lo que se ha hablado del perdón y nunca se acabará de hablar de él, porque es como en una canasta metiendo la mano cada predicador y va sacando el alimento y nunca cesará la inspiración. Cada uno recibirá esa revelación y nunca cesará ese maná. Entonces, hermanos, les invito a abrir la palabra en Efesios 4:32. Dice la palabra: en el nombre del Señor Jesucristo. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también perdonó a vosotros en Cristo. Amén. El Señor bendiga su palabra. Encontramos un lugar donde convergen todos los perdonados, un punto de encuentro, un lugar único y común, y ese lugar es Jesucristo. Ahora, todos los que en ese lugar son perdonados entran a ser miembros del cuerpo de Cristo. Sí, unos van a ser el cuello, otros van a ser los hombros, otros las extremidades superiores, otros las extremidades inferiores, otros el tronco, otros la cadera y así sucesivamente. Ahora, todos estos miembros están unidos por ligaduras, coyunturas, están unidos en forma tal de que para donde vaya un miembro van a ir los otros. No son independientes, no son cabos sueltos, todos están unidos. Y entonces miremos lo que nos dice la palabra en Filipenses 2, versículos 1 y 2. Dice la palabra: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo la misma cosa. Amén. Entonces, ¿qué nos está mandando el Señor? Que todos esos miembros tenemos que sentir lo mismo. Pongamos un ejemplo. En el cuerpo humano. El cuerpo humano está formado por muchos miembros. Y miremos uno muy insignificante, como puede ser el meñique del pie. Si a ese meñique se le arranca una uña o se tropieza, no le duele solamente al meñique. ¿Qué pasa? Le duele a todo el cuerpo. ¿Sí? Todo el cuerpo se duele. Nadie le va a echar la culpa a ese dedo de los demás miembros. Entonces, ¿qué pasa? Que todos los miembros van a sentir lo que sintió ese dedo y todos los miembros se van a doler. Y en el cuerpo de Cristo debe pasar lo mismo. ¿Sí? Nadie puede decir en el cuerpo de Cristo a un miembro: bien hecho que se tropezó. Por algo lo está zarandeando el diablo.
A ver si aprende. No, hermano. Tenemos que sentir el mismo dolor porque todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Ahora, si una persona llega a esas instancias de volverse así contra su hermano que ha tropezado, que ha caído o que está siendo probado, es porque tiene un corazón duro. Deseo que oigan lo que dice un miembro del cuerpo herido. Oigámoslos. Abramos en el Salmo 25, verso 2. Salmo 25, verso 2. Dice la palabra: no se alegren de mí mis enemigos. ¿Nos debemos de alegrar del que ha caído? Por el hecho de caer, se volvió enemigo nuestro y nos debemos de alegrar. Podemos hacer del árbol caído leña. Recuerde que la palabra dice, porque es necesario que vengan los tropiezos. Todo hijo de Dios debe de ser probado. Ahora, un hijo de Dios en la prueba puede fallar. Pero no quiere decir de que dejó de ser hijo de Dios. Por ejemplo, si su hijo pierde el año, no se constituye que no es hijo suyo. Sigue siendo su hijo, a pesar de que haya perdido el año. Un hijo nunca deja de ser. Y si Dios nos escogió en él desde antes de la fundación para que viniéramos aquí a participar de carne y sangre, Él sabe por lo que vamos a atravesar. Por eso dice la palabra en Hebreos, por cuanto sus hijos participaron de carne y sangre, Él también vino a participar de lo mismo. ¿Para qué? Para poder sentir, para poder saber qué es lo que se siente y para poder ser un sacerdote que sabe cómo interceder por un hijo suyo. Dice la palabra que debemos de ser benignos, misericordiosos, perdonadores. Ahora, el perdón es únicamente para esa nueva criatura, para los que alcanzaron una nueva vida. No, hermanos. En Mateo 5:38, el Señor nos da una cátedra de amor. Y dice, amar al enemigo, bendecir al que nos maldice, hacerle bien al que nos aborrece y orar por los que nos ultrajan. Ahora nos dice algo que quiero que lo tengan muy en cuenta. Para que seáis hijos de Dios. ¿Se da cuenta ahora de la responsabilidad que tenemos? Porque aquí debemos de ser embajadores del reino de los cielos. ¿Sí? Para que seáis hijos de Dios. Ahora, ¿qué hace el Señor? ¿Qué hace el Padre? Hace salir el sol sobre buenos y malos, la lluvia sobre buenos y malos, el aire sobre buenos y malos, el agua sobre buenos y malos. Entonces, a un hijo de Dios, cuando le practiquen el ADN con el del Padre, tiene que dar unas características que estén en el Padre: amoroso, compasivo, misericordioso, bondadoso,
perdonador, para ser hijo de Dios. Y entonces el Señor les hace una pregunta. Si amáis únicamente al que te ama, si amáis únicamente a tus amigos, si amáis únicamente a los de tu familia o a los de la congregación, ¿qué hacéis de más? ¿Se ha preguntado? ¿Qué hacéis de más? No, eso es lo que hacen los gentiles. Entonces, usted no es un hijo de Dios, es un gentil, porque no está haciendo nada de más. ¿Sí? Entonces, mire lo que nos dice el Señor. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hermanos, eso va más allá de ayunar, más allá de adorar, de alabar, de diezmar, de ofrendar. Eso va más allá, va hasta perfección. ¿Se ha dado cuenta que en el Antiguo Testamento, de todo el mundo que había uno solo que era perfecto, que era recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Sí se ha dado cuenta? Ese fue Job. Lo encuentra en Job 1:8. Pero hoy el Señor desea que todos sus hijos sean perfectos, porque Él es perfecto. Ese es el supremo llamamiento. Sé perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se conocen a los hijos de Dios? Por sus frutos. El Señor lo enseñó. Por sus frutos. El buen árbol no puede dar fruto malo, ni el mal árbol puede dar fruto bueno. Esas son las diferencias. Un intérprete de la ley, queriéndose justificar, le preguntó al Señor: ¿quién es mi prójimo? Entonces el Señor le da una parábola que se conoce como la parábola del buen samaritano. Entonces el Señor le cuenta de que un hombre descendió de Jerusalén a Jericó y fue atacado por unos ladrones que le robaron sus pertenencias y lo dejaron medio herido. De pronto, por ese mismo camino, por ese camino estrecho en que estaba ese hombre tirado, bajó un sacerdote, lo miró y pasó de largo. Después vino un levita por ese mismo camino, por ese camino estrecho, y vio a aquel hombre tirado y pasó de largo. Pero después vino un samaritano, un hombre de los que los judíos tienen segregado por ser una mezcla de judío con gentil. Y este hombre hizo uso de su misericordia. Este hombre cogió y lo ungió con aceite y vino. Vendó sus heridas, lo montó en su caballo y lo llevó al mesón. Y le dijo al pastor de esa iglesia que lo cuidara y le dio 2 denarios. Cuídamelo. Y si algo te quedo debiendo, cuando vuelva te lo pagaré. Entonces el Señor le preguntó a aquel intérprete de la ley: ¿quién fue para ese hombre el prójimo? Y el intérprete dijo: el que usó misericordia. El Señor le dijo: ve, haz tú lo mismo. ¿Sí? La pregunta es: un sacerdote y un levita, ambos son versados en la palabra del Señor. Pregunto, ¿son hijos de Dios? ¿Por qué no usaron la regla de oro de Mateo 7:12? ¿Por qué no la usaron? Todo lo que queráis que los hombres hagan con vosotros, hacedlo tú con ellos. Si ellos fueran
los que hubieran sido heridos, ¿qué era lo menos que le esperaba? Hombre, que alguien los ayudara, que alguien los socorriera, ¿sí? Estando el Señor sentado en una mesa con publicanos, pecadores y sus discípulos, dijeron unos fariseos: ¿por qué tu maestro se sienta con publicanos y pecadores? Y el Señor oyó, y entonces les dijo: porque los sanos no necesitan de médico. El médico lo necesitan los enfermos, no los sanos. Y les dice: yo no he venido a llamar justos, entre comillas, personas que se creen justos según su propia opinión. Dice: he venido a llamar pecadores al arrepentimiento. Y les dijo: id pues y aprended lo que significa misericordia. Bueno, me pregunto, si ellos iban a una escuela donde les enseñaban, ¿no había clase de religión ahí? Lógico que tenía que haber. Pero ¿qué es lo que pasó? Que no aprendieron la enseñanza por tener un corazón duro. Como le dijo el Señor a sus discípulos, mas al principio no fue así. ¿Por qué? Porque Moisés les permitió divorciarse por la dureza de esos corazones. Por eso fue que les permitió. Entonces existe una voluntad permisiva. Bueno, no quiere hacer la voluntad perfecta, hágala permisiva. Mas al principio no fue así. Pero miremos una de las causas que pueden originar que un corazón sea duro. Vemos el caso del rey David. El rey David no fue a una pelea que se estaba llevando a cabo, sino que se quedó en casa. Para mí eso era perder el tiempo. Y se relajó en la terraza. Cuando la palabra nos dice aprovechando bien el tiempo. Y entonces, estando en la terraza, vio a una mujer muy hermosa que se estaba bañando. Entonces se inquietó y dijo: ¿quién es? Entonces le respondieron: Betsabe, la esposa de Urías Eteo. Y entonces entró a llamarla, la mandó a llamar, perdón. Cuando la muchacha vino, la conoció. Y una vez que ella se purificó de su inmundicia, volvió a su casa. Como a eso de 2 meses, ella le mandó a avisar al rey David que la costumbre de las mujeres no había venido, que asumía que estaba embarazada. Entonces, ¿qué hace el rey David? Manda a traer a Urías. ¿Qué vemos aquí? Que empezó a maquinar una solución al problema. Y entonces, ¿qué hace? Le dice David a Urías que se relaje, que vaya y descanse al lado de su mujer unos días. Mas Urías Eteo no quiso hacerlo porque él amaba mucho al rey. Él se preocupaba mucho por la salud del rey y no quiso ir a disfrutar de unas horas con su esposa, que era hermosa, sino que se quedó a la puerta de la pieza de David para cuidarlo, para ofrecer su vida en caso de que hubiera un ataque al rey. Entonces, como Urías no quiso hacer eso, lo invitó a la mesa y se tomaron unos tragos y lo emborrachó. Y le dijo: vete para tu casa. Pero Urías no quiso irse y se quedó a la puerta cuidando. Entonces,
David le manda a decir a Joab que mande a llamar a Urías y que lo ponga al frente de batalla. Así lo hizo Joab y Urías murió. Entonces, veamos ahora qué es lo que está pasando aquí con David. David empezó a volverse insensible a causa de la dureza de su corazón. Y cuando Joab le informó la muerte de Urías, ¿sabe qué dijo? No tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora a uno, ora a otro. Imagínese usted, Urías, un guerrero muy valiente, el más fiel de todos, el más noble, y a David no le dolió quitarle la mujer y mandarlo a matar. ¿Por qué? Por la dureza de corazón. Bien, un día llegó el profeta Natán y le rinde el informe sobre un caso muy triste que había pasado, de un rico que, teniendo una persona invitada en su casa, no cogió de sus ovejas, sino que fue y tomó la oveja de un hombre que era pobre y solo tenía una ovejita, y la sacrificó para atender a ese hombre. Este informe llenó de indignación al rey David y lanzó una sentencia. Ese hombre debe morir y debe pagar un dinero por los daños que hizo. Entonces, cuando el rey dijo, ese hombre debe morir, el profeta le dijo, ese hombre eres tú. David no tuvo la fortuna de nosotros. En ese tiempo todavía no había el Señor venido a darnos esas enseñanzas. Como dice la Escritura, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzguéis seréis juzgados, y con la medida que midáis os será medido. Entonces, ¿qué le esperaba a David? Él mismo te has atado en los dichos de tu boca, decretó su muerte. Y le dijo el profeta Natán, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Entonces, haga cuentas. Desde el día de la concepción hasta el nacimiento del niño, malo, han pasado 9 meses. Mire, el hijo que te ha nacido, o sea, ya había nacido. Entonces, del momento de la concepción al nacimiento, malo, fueron 9 meses. ¿Sí? Entonces, vemos que durante esos 9 meses el rey estuvo desconectado de Dios. Estuvo sin comunión. ¿Sí? Triste. Porque nos dice la palabra en Juan 9:3 que sabemos que Dios no oye a los pecadores. Entonces, por eso decimos que en esos 9 meses no tuvo comunión, porque él no se había arrepentido, no había confesado su pecado. David había tenido eso oculto. Y dice la palabra en Marcos 4:22, que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Y como David lo tuvo oculto, Dios lo expuso al público. Vamos a ver ahora en el Salmo 32, versículos 3 y 4, lo que dice David. Dice la palabra:
Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Se enfermó, tuvo problemas en sus huesos por haber callado ese pecado. ¿Sí ve? Ahora mire la otra enfermedad. Se volvió en sequedad mi verdor espiritualmente. ¿Sí? Por eso es que es necesario no demorarse y confesar los pecados. Veamos lo que nos sigue diciendo el rey David en el Salmo 38, versículos 1, para no leerlo todo, 3 y 18. Dice la palabra: Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Por tanto, confesaré mi maldad y me constritaré por mi pecado. ¿Sí vio lo que tuvo que hacer? Tuvo que confesarse. Bueno, ahí en casa, si puede sacar tiempo, se lee el Salmo 51, que es una oración de arrepentimiento, para que Dios no permita que nosotros tengamos que llegar a un tipo de oración así. Entonces vemos que el pecado trae enfermedades tanto físicas como espirituales. Entonces, ahora miremos cuando el rey David sintió que es perdonado. Eso no lo siente sino él. Otra persona puede decir que lo va a andar perdonando Dios por eso, hombre. Otra persona lo puede decir, pero el que lo siente, eso no se lo quita a nadie. Esa dicha de saber que fue perdonado no se lo quita a nadie. No lo dijo el rey David. Este es un proverbio que habla del corazón alegre. En Proverbios 15:13 dice: el corazón alegre hermosea el rostro. Y en el Proverbio 17:22 dice: el corazón alegre constituye remedio. Y en Santiago 5:13 dice que si alguno está alegre, ¿qué, hermanos? Cante alabanzas. Bien. Vamos a mirar en el Salmo 139, los versículos 23 y 24, para que miremos la actitud que toma David una vez que ya es perdonado, que él sabe que fue perdonado. Escuche: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en tu camino eterno. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cuando en el corazón sabemos que hemos sido perdonados? Por eso dice la palabra: si tu corazón no te reprende, paz tenemos para con Dios. Bien. Tenemos el caso en Mateo 18:23 de dos deudores. Nos dice la palabra de que un hombre le debía mucha plata a su amo, al rey. Y cuando el amo lo iba a meter a la cárcel, él le pidió misericordia
se arrodilló y le dijo que le tuviera paciencia, que le iba a pagar. Al verlo así postrado, el rey fue conmovido a misericordia y le perdonó toda la deuda. Y el hombre fue declarado libre. El hombre salió y se encontró a un consiervo suyo. Ese consiervo le debía por ahí la 10ª parte, óigame bien, por ahí la 10ª parte de lo que a él se le acababa de perdonar. Y entonces cogió a su consiervo del cuello y le decía, págame lo que me debes. Y el otro también se le arrodilló en la misma forma. Tenme paciencia. Yo te pagaré lo que te debo, pero tenme paciencia. Y el tipo no quiso hacer uso de la misericordia y lo envió a la cárcel. Cuando el rey se dio cuenta de la actitud de este hombre, lo mandó a llamar y le dijo, esa deuda tan grande que te perdoné, y tú no fuiste capaz de perdonar a tu consiervo una deuda pequeña, te vas a la cárcel hasta que pagues el último centavo. Hermano, todo por no perdonar. Pedro le preguntó al Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? A Pedro le había quedado funcionando una enseñanza de Lucas 17, 3, 4, en la que el Señor dice, si tu hermano peca contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces pecare contra ti, y 7 veces se arrepintiera, perdónale. Entonces seguro que esto le había quedado a Pedro en la mente y entonces Pedro dijo, no, pues voy a estar pendiente de cuántas veces que peca contra mí. Voy a llevarle la cuenta, a ver. Que no se vaya a pasar, de 7. Entonces el Señor le dijo, no, Pedro, eso no es así. No has entendido el mensaje. Vas a perdonarlo 70 veces 7. ¿70 veces 7? No, hermano, ahí no le van a alcanzar los dedos a Pedro para llevar la cuenta. Ahí no le van a alcanzar ese tablerito que tiene bolitas donde uno las va corriendo para sumar, para aprender a sumar. No, era para siempre. Entonces, otra característica del Señor, perdonador para siempre. Y nos dice la palabra en Romanos 3, 23 y 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Otra vez, el punto de encuentro, redención, perdón, justificación en Cristo Jesús. ¿En dónde es que se es redimido? En el único lugar provisto, el Señor Jesucristo. Y mire, todos pecaron, todos. No hay justo ni aún uno, dice el Salmo 14:3. No hay justo ni uno. Una vez iban a apedrear a una mujer que la habían encontrado en adulterio. Y el Señor, dejándolos que hablaran lo que ellos llamaban las justificaciones para apedrearla, el Señor les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Saben lo que pasó?
esas piedras se fueron cayendo de esas manos. Fueron volviendo la espalda y yéndose por el camino por donde habían venido. ¿Y saben por qué? Porque sus corazones y sus mentes fueron visitadas por el que escudriña la mente y el corazón. Ellos sabían quién era el que estaba ahí, y ellos no iban a correr el riesgo de que su pecado fuera expuesto públicamente. Hermanos, desde que nacemos, por el hecho de nacer, ya somos pecadores por herencia. Todos. No hay justo ni uno, dice el Salmo. Y como pecadores, veíamos en la palabra, estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos separados. Somos dignos de seguir las pisadas del Maestro, esas huellas ensangrentadas, ir rumbo al Calvario y pasar por todo lo que pasó nuestro Señor Jesucristo. Pero todos deseamos una oportunidad. Todos deseamos un toque de misericordia. Entonces la pregunta es, ¿por qué no perdonar? Hermanos, si nos está el Señor perdonando la vida y nosotros no queremos perdonar a un hermano, nos estamos poniendo en el mismo nivel de aquel deudor que se le perdonó mucho y no fue capaz de perdonar poco. Y entonces dice el Señor, así también vuestro Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón vuestras ofensas. Permítame recordar, dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, ¿podrá haber un amor más grande que ese? Dios sabía que la única forma de reconciliar consigo mismo al hombre era mediante un sacrificio perfecto, pero ninguno de nosotros servíamos para un sacrificio perfecto porque por cuanto todos pecamos, ¿sí? Pero su Hijo no nació según voluntad de hombre, sino voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, dice el Señor, en esto conoceréis, o en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieras amor los unos por los otros. Juan 13:35. Entonces, el Señor no te está pidiendo como requisito para perdonarte que sacrifiques a tu hijo, que repartas todos tus bienes o que entregues tu cuerpo en sacrificio para ser quemado. No. La misericordia lo ha hecho. Y ninguno es salvo porque calificó o porque hizo méritos para eso. No, fue por gracia. Por gracia es que somos salvos. Miremos lo que dice la palabra en Efesios 2, 1 y 2. Efesios 2, 1 y 2. Dice, en el nombre del Señor Jesucristo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cómo estábamos? Muertos. ¿A causa de qué? De las costumbres y tradiciones de este mundo, que es una de las formas en que opera el espíritu de la potestad del aire. Hermanos, demos gracias a Dios
que su misericordia nos alcanzó. El Señor le dio a la iglesia el poder de atar o desatar. Todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que desates en la tierra, yo lo desataré en el cielo. Entonces, no hacerlo es dejar a esa persona atada y condenarla. Y a su vez, nosotros también nos condenamos, porque estamos incumpliendo un mandamiento, el de perdonar. Se ha sabido de personas que en su lecho de muerte se encuentran agonizando, se encuentran sufriendo mucho. Y nada que se van, nada que se mueren, nada. De pronto aparece un ministro del Evangelio y el Señor le revela cuál es la causa de que esa persona no ha partido. Y ese ministro guía a esa persona a un arrepentimiento. A un arrepentimiento por un pecado que no haya confesado o por un perdón que nunca dio. Y aunque la persona esté inerte ahí, ella oye y el ministro la va guiando y ella ahí se arrepiente y el Señor acepta ese arrepentimiento y la persona parte. Hermanos, sabemos que por nuestros enemigos debemos de orar, debemos interceder y debemos de rogar. Eso es medicina para nosotros. Cuando nosotros cometemos algún pecado, el fiscal, que espiritualmente es el diablo, ese tiene el expediente del delito que cometimos. Y mientras el juez supremo, que es el Señor Jesucristo, no nos perdone, el fiscal nos podrá enrostrar el delito que cometimos. Pero si ese juez supremo nos perdona, él retira ese expediente, lo arroja al fondo del mar y no hay más memoria. Cuando él mire hacia abajo, verá la sangre del Señor Jesucristo sobre nosotros y nos verá como justos. Hermano, meditando en la parábola del buen samaritano, yo no sé si es que uno deja volar la imaginación o es la revelación que le llega a uno. Pero vamos a colocar todo lo que intervino en esa parábola. Vimos que un hombre había descendido de la ciudad santa a Jericó, que simboliza el pecado, y que ahí los ladrones lo atacaron. Y sabemos que el ladrón es el que viene a hurtar, matar y destruir. Lo dice Juan 10. Y dejó a ese tipo medio muerto. Es decir, que todavía tenía signos vitales, tenía signos de vida. Y ni el sacerdote ni el levita le quisieron prestar auxilio. Posiblemente se trataba de un sábado, y usted sabe pues cómo son los sacerdotes y los levitas con referencia a hacer algo en un sábado. Pero este samaritano no tuvo problema en mirar si era sábado, si era domingo. Él lo que le importó fue la vida de ese hombre que estaba ahí tirado. Y entonces lo auxilió.
Ese samaritano para mí está representando a Jesucristo, al que fue experimentado en quebranto, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, que nuestra paz fue sobre él, por su llaga, todo su cuerpo era una llaga, todo su cuerpo, fuimos sanados. Él es el sumo sacerdote que se puede compadecer de nuestras debilidades, porque las vivió en carne propia. El Señor fue semejante a nosotros, pero sin pecado. ¿Y qué hizo este samaritano? Vendó sus heridas, Oseas 6:1. Lo ungió con aceite, Santiago 5:14. Lo montó en su poder y lo llevó a una iglesia. Se lo presentó al pastor y le dio 2 denarios que son la palabra y el Espíritu Santo para que acabara de cuidar de ese hombre que estaba medio muerto. Y vimos en el camino 2 sacerdotes y vemos en el camino hoy, en nuestro tiempo, sacerdotes, ministros, pastores, en medio de semejantes. Todo el que no está en Cristo está medio muerto. Pero los vemos pasar de largo. Los vemos indiferentes. Posiblemente preocupados para ir a su congregación, a que estén los signos acordes, que todo el personal haya llegado con su mensaje preparado y pasa por todo ese medio de gente medio muerta. Cuando la palabra dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán de quien no han oído? ¿Y cómo creerán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Dónde está el buen samaritano? ¿Quién dirá como Isaías? Heme aquí, envíame a mí. Señor, ten misericordia de este siervo inútil y permite, Señor, que este mensaje llegue a los corazones y puedan recibir la revelación. Amén. El Señor Jesucristo los bendiga.